Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Te doy la bienvenida a un episodio más de The Shortlist. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Cáceres, Talent y Culture Manager en SalesLayer y autor de la newsletter Talento Destacado, que recomiendo que vayan a visitar porque tiene reflexiones súper interesantes. Carlos tiene 10 años de experiencia transformando las áreas de recursos humanos en motores estratégicos de negocio, ha escalado equipos en contexto de hipercrecimiento y liderado desde la selección hasta el offboarding, combinando tecnología, inteligencia artificial y humanismo con mucha maestría. Carlos no solo contrata, sino también piensa el talento como una conversación continua entre persona y cultura. Carlos, bienvenido. Un placer para mí tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Valeria. Un placer estar por aquí en The Shortlist y bueno, pues espero que también a todos los oyentes y seguidores pues pueda aportarles un granito de arena, ¿no? Desde mi perspectiva, que seguro que bueno, pues sale algo interesante de aquí. Sí, aparte yo creo que vamos a tocar un tema del que me encanta porque poco se habla, pero que es muy sentido para todos los que nos dedicamos a no solo al reclutamiento, sino también a people en general, porque creo que es un tema que nos aborda desde todo, que es la desvinculación. Entonces, sí que me gustaría que empezáramos a, a entrar en este tema con qué es lo que más te ha sorprendido la primera vez que tuviste de cerca una desvinculación como recruiter, que Ujú, tuviste que hacer esa desvinculación o que te tocó de cerca ver esa desvinculación. ujú. Sí, un poco hablando, ¿no? Del tema de la desvinculación. Cuando hablamos de desvinculación podemos hablar de pues, despido, salida, puede ser tanto esperada, no esperada, pueden haber pues, muchos conceptos, ¿no? Con respecto al concepto de desvinculación o Bien. salida. Y también, ¿por qué hablar, no? Un poco también dando contexto antes de darte la respuesta. Yo sobre todo, pues sí que es algo que estos últimos periodos, ¿no? Que he ido viviendo en mis experiencias, he ido viendo que dentro del rol de selección o del recruiter cada vez pues se iba cogiendo más importancia, ¿no? A la última parte del ciclo de vida. Al final, pues si todos vemos el ciclo de vida del empleado, ¿no? Que al final parte con todo lo que es atracción, talento, desde que la persona se incorpora, onboarding, todo lo que es desarrollo, ciclo de vida del empleado hasta la salida y Okey. posible apoyo que pueda tener. Vuelvo otra vez a empezar el ciclo con selección, pero estamos hablando de que la última parte del ciclo coincide con el primer punto del ciclo, ¿no? Entonces, cuando estás dentro de una compañía, cuando estás sobre todo en empresas de producto, y que al final pues estás viviendo todo el ciclo de vida muy de cerca, pues cada vez es más relevante y más importante tener estos ciclos, ¿no? Que al final pues están unidos de una forma u otra y de ahí que, bueno, pues sobre todo creo que es más relevante hablar desde un punto de vista del recruiter de este tema, ya que no se habla tanto Mm. bueno, porque es un tema muy incómodo, es un tema muy difícil que nadie quiere que suceda en sus empresas, pero no obstante es algo que creo que todas las empresas tienen que de una forma u otra llevarlas a cabo. Entonces, pues bueno, pues veo relevante, ¿no? El tema. Cuando hablamos de mi experiencia ya bueno, ya como comentabas, Valeria, que son ya 10 años, pues yo empecé, ¿no? La parte más de generalista que de selección. Después Sí. estuve muchos años especializado solamente en selección, particularmente tech, después pues otros roles, y ahora he vuelto otra vez a un rol más generalista. Y yo sí que es verdad que lo recuerdo como algo muy traumático, incluso para mí, el hecho, ¿no? De tener que sentarme y tener que comunicarle a una persona, que en ese caso cuando lo viví, pues conocía a la persona, conocía en este caso, pues su ecosistema de detrás, ¿no? Era un padre de familia, que al final, pues es eso, ¿no? Que realmente tú estás teniendo que comunicarle a alguien que tiene un contexto mucho mayor que no solamente un trabajador, con lo cual pues lo hace más difícil. Incluso yo Mm. empezando, que eran mis primeras experiencias, pues también es como yo, ¿no? Que al final pues tengo un rol que estoy empezando, tengo que comunicar a una persona con multitud de años de experiencia el que finaliza su periodo con la empresa. Entonces, pues lo recuerdo como esa necesidad de tener que prepararte muy bien y sobre todo pues, la empatía es fundamental. Siempre se habla de técnicas, habla poco, sé muy objetivo, ve directo al grano, pero creo que lo más fundamental es con este tipo de conversaciones es ser lo más empático posible. Ponte en las pies de la otra persona, sé consciente de que muchos de ellos no se lo esperan, sobre todo intenta desvincular lo que es la parte también de ti como profesional y también saber
ser capaz de decir, oye, en lo personal puedo ayudarte, puedo darte un apoyo más allá de lo que estamos en la empresa y es algo que realmente mucha gente valora, además de, bueno, pues sobre todo entender que estamos trabajando con personas, ¿no? Pues algo que sí, particularmente es importante tener ese contexto y Sí. sobre todo que ayude, ¿no? A la hora de poder construir estas conversaciones difíciles. Sí, me parece que has dicho algo que es sumamente importante, dos cosas, ¿no? El prepararse y el ser empático. La gente yo creo que no se lo prepara y se termina liando, porque lo he visto con compañeros de People, ¿no? Queriendo ser tan empático, se empieza a liar en la conversación porque no la tiene preparada o a lo mejor no tiene el training todavía. Qué horrible, ¿no? Tener el training de estar despidiendo, Sí. pero al final es como entrenamos para hacer entrevistas en reclutamiento, ¿no? También yo siempre digo, el otro día preparando una sesión de offboarding, yo siempre animo que sean las personas de reclutamiento las que hagan el offboarding, porque tienen mucho más skill de entrevista, que no deja de ser una instancia más de encuentro, pero que tienen muchas más skills para poder lidiar con una conversación difícil, ¿vale? Porque nos toca negociar, nos toca tal, pero sí que también en ese caso poder ponernos en el lugar del otro y no, y cuando ves a una persona que no tiene tanto training en entrevista y por ser empático y por apoyar y por contener, empieza a liarse en la conversación que no sale, es como tiene que terminar y esto no va a terminar bien porque se está despidiendo y es como no quiere, empieza una espiral ahí muy curiosa de, bueno, y ya no saben qué más dar y una cosa es que una persona puntual, que es lo que vos decías, que yo también lo he hecho y me parece que es súper importante, si vos tenés el tiempo como persona, ¿no? Que estás desvinculando, de poder decirle y poder efectivamente darle ese plus, si necesitas algo fuera de aquí, en la nueva búsqueda laboral o lo que sea, puedo ayudarte, ¿no? Lógicamente esto es factible cuando no tenés un volumen de desvinculaciones que sobrepasa tu tiempo y creo que es súper útil y que la gente lo agradece y que eso también hace mucho a tu marca personal y que es una empatía real, ¿sabes? O sea, cierra como ese broche que decías de empatía real con esa persona, porque no es como, bueno, si necesitas algo, aquí estamos y se acaba. No, es como poder darle ese follow-up, que demos la semana que viene y vemos cómo encaramos tu nueva búsqueda o lo que quieras hacer después. Este punto que comentas es súper interesante, es algo que aplicamos en Mm, SalesLayer, en esta experiencia última que tengo actualmente. Nosotros, además de la entrevista de salida, que pues considero que es, pues como comentas, una sesión de offboarding, aparte mm, de entrevista que al final es fundamental, pues sobre todo en salidas pues más decididas por parte del empleado, pues entender y tener mucho contexto, ¿no? De qué es sí, lo que se puede mejorar y pues en el caso también de posibles comunicaciones de despido, pues también hay ciertas preguntas que también te pueden ayudar, ¿no? A poder entender a por qué se ha llegado hasta ahí y al mm, final lo ideal es que no sea sorpresa, sino que la persona que en este caso está siendo sí, comunicada ya debería haber tenido previos avisos o que la persona pues realmente sea consciente de que su rendimiento no es el rendimiento que se está esperando. Incluso muchas veces no debería ser el rol de, en este caso, la persona de selección o la persona de People, sino que debería ser pues el manager acompañado en este caso pues de People, en el cual correcto, se han alineado previamente qué es lo que se tiene que comentar, lo que no se tiene muy que bien, comentar. Cuando pues determinados tamaños de empresa o por estrategias de empresa, pues es muchas ocasiones que es la persona de People, la persona que se encarga de llevarlo a cabo. Aquí sobre todo lo que comentabas de servicios de outplacement, podría ser pues también este mm, apoyo, ¿no? Después sí, de hacerlo, es algo que lo llevamos a cabo, es algo que la gente lo está valorando muchísimo y es algo que la gente lo utiliza. Es algo que realmente, pues pasamos una semana, pasadas 2 semanas, se juntan conmigo, nos juntamos y hacemos una sesión preparatoria de qué es lo que tienes que tener preparado en LinkedIn, qué es lo que tienes que ahora mismo incluir, qué tipo de recomendaciones puedes solicitar a tu actual manager o actual rol. De muy hecho, bien, nosotros internamente podemos ayudar sí, preguntándole, oye, X compañero, X manager, oye, ¿le podrías hacer una recomendación que le pueda ayudar a esta persona, sí, sobre todo pues a encontrar un próximo empleo? Igual que la revisión de currículum, que al final pues nosotros vemos muchísimos currículums constantes porque al final ayudamos también a alguien que pues, posiblemente lleve ya pues, meses y no años en un mismo empleo y que para es sí, traumático el tener que volver otra vez a empezar de cero y no saber por dónde hacerlo. Entonces, estos servicios, una vez desde la propia empresa, pues los puedes ofrecer. Es sí, algo que normalmente esta parte de onboarding es muy agradecido y la gente sobre todo lo valora mucho. sí. Y acá te voy a preguntar, porque esto para mí siempre es como difícil de hacer, y lo has dicho ahora, y te quiero preguntar, y me surge la inquietud, ¿no? De las personas, porque me ha tocado, ¿eh? Porque las personas que se vinculan
por parte de la empresa por un performance que no es el esperado, ¿cómo le ayudamos desde la empresa? ¿Sabes? O sea, a mí me ha tocado gente de mi propio equipo. No es que no pueda recomendar, lógicamente cuando hacemos esas recomendaciones, y esto creo que la gente lo entienda porque a veces te dice: "¿Me puedes recomendar?", y vos decís: ¿para qué?". O sea, porque te he desvinculado, porque no, porque en nuestros estándares y nuestras tareas que teníamos para hacer esto, entonces, si vos estás buscando la misma posición, me resulta muy difícil hacer esta recomendación, ¿no? Y que ¿cómo abordan no sé si te ha tocado alguien del equipo, pero de cara también a managers de poder para poder ayudar a esa persona en el futuro, Ujú, ¿no? ¿Cómo abordarías o cómo abordas, ujú, esa situación de mal ujú, performance? No sé si una recomendación, una sugerencia o qué, que le haga el ujú, push a salir al mercado laboral. ujú. Pues, súper interesante porque al final es también una reflexión, ¿no?, que deberíamos hacernos todos. Cuando alguien tiene un mal performance, está teniendo un mal performance en un rol, en un contexto Sí, determinado, por unas responsabilidades determinadas. Cuando tú tienes un mal performance, no eres, ni un mal trabajador en general, bien, ni realmente estamos hablando de que eres una mala persona, no por el hecho de que tú ahora mismo no has rendido adecuadamente por lo que se te esperaba, por unos estándares específicos, no quiere decir que tú en el próximo rol o que no tengas otras características o competencias que sean excelentes. Entonces aquí sí que es muy relevante entender por qué has tenido un mal performance. Puede sí, ser porque ahora mismo las responsabilidades no estaban bien definidas, ha sido una mala relación entre compañeros, ha sido una mala ajá, relación con el manager, no han sido bien especificadas las tareas que estaban realizando, ha sido por motivación pura y dura, por el que al final pues dejas de tener conexión con tu trabajo del día a día y correcto. lo que buscas es Sí, sí, otro trabajo totalmente diferente, otro contexto totalmente diferente. Se ha ido tu actual manager y pues ahora mismo tú te sientes diciendo que ya no hola. perteneces a la empresa, con lo cual estás deseando que sea la propia empresa la que te comunique que te marches. Entonces, hay tantísimas las casuísticas por las cuales una persona no está rindiendo como debería. Con lo cual, lo más importante es cuando hablamos de la empatía, ¿no? Sobre todo intentar indagar por qué se ha llegado ahí, por qué se ha llegado al momento en el que esta persona no está cumpliendo lo que se espera dentro de unas responsabilidades que tengan sentido, y a partir de ahí poder mediar, ¿no? Y poder entender si es algo que posteriormente tiene sentido que tú lo puedas recomendar o no. sí, Insisto, tú puedes ser una persona que ha tenido que cambiar de stack, estaba trabajando con PHP y estaba okey. trabajando con Java. Mira, es que no ha encajado con Java, pero es que con PHP el chico Es era un la crack. bomba, claro. Entonces, pues mira, pues yo te puedo recomendar para tu próximo empleo, pues que sigas por PHP. Nosotros hemos pasado, en este caso hemos Sí, cambiado de stack y tu rendimiento no es el que ahora mismo pretende la empresa, pero tú en tu stack eras muy bueno. Entonces, pues bueno, pues yo te puedo recomendar con lo que hacías anteriormente. Igual que alguien que puede ser el principio de Peter Pan, tú al final pues también vas progresando hasta que llega un momento en el que te conviertes en incompetente. Pues si pasas de senior software engineer a un tech lead o a un tech manager y sí, resulta correcto, correcto. que no eres un buen líder o un buen gestor, yo te puedo recomendar técnicamente como un excelente desarrollador, pero no te recomendaría como, en este caso, como un manager. Entonces, al final, sobre todo, coger mucho contexto y mucha perspectiva, ¿no? De qué es, hacia dónde queremos recomendar, cómo queremos recomendar y entender el por qué hemos llegado, en este caso, un poco el ejercicio post-mortem, ¿no? De cómo se ha Sí. llegado a que esta persona, que estoy seguro que si tiene varios años en una empresa, habrá brillado en muchos momentos dentro de la empresa, solo que, pues, las casuísticas de la vida hacen que dejes de Sí. rendir como se espera. Y me encanta porque es súper útil lo que has dicho y por otro lado creo que refleja muy bien el curro que es en la parte de offboarding, porque es un proceso que recién ahora se empieza a escuchar, a hablar de desvinculación, cómo lo hacemos. El onboarding igual, son procesos que tienen un impacto tan crítico en la persona, employer branding de la empresa, en la marca personal de la persona que lo está haciendo, tanto el onboarding como el offboarding, y tan poco cuidado que está, que lo que has mencionado recién ahora de toda esa información que nosotros tenemos que recoger, todo ese trabajo de postmortem que tenemos que hacer mucho antes de sentarnos a hablar con la persona, em, es trabajo y hay que dedicarle tiempo, cariño, ¿no? Y sustancia para que salga bien. Y por eso es tan importante que este postmortem esté una persona de selección vinculada, ¿no? Porque al final tú con este ejercicio postmortem ya puedes atraer a la persona que realmente sea adecuada al puesto de trabajo. Esto Correcto. si lo trabajas junto con el hiring manager y haces un análisis exhaustivo de decir, esta persona no ha rendido, esta persona hemos tenido que tomar la decisión
por X, Y, Z, o la persona se ha Sí, marchado por X, Y, Z, pero nosotros, cara a un siguiente proceso de selección, tenemos que tener muy claras cuáles son las cosas que no han funcionado y realmente sin comparar a la persona que se ha marchado, sino con el nuevo puesto de trabajo que estamos creando, que realmente ahí ya tenemos que tener unas responsabilidades, unas funciones, unos must-have, unos nice-to-have, sí, que realmente estén muy bien definidos conforme a lo que ha dejado la persona que se está marchando detrás, ¿no? sí, Y en muchas ocasiones hasta propios candidatos, propias candidatas van a preguntar, oye, la posición que yo estoy optando es una posición de nueva creación, es una sustitución, que realmente qué estoy haciendo. En la persona que esté responsable del proceso de selección, creo que esa pregunta la tendría que tener muy bien preparada, ¿no? Para sí, también decir, en el caso de que sea una reposición, explicar de por forma pues supuesto, honesta, transparente, pero realmente correcto. con Sí, ese sí. branding detrás, con ese employer branding, de por qué ahora mismo pues esa persona tendría que ser fantástico replacement de lo que acaba de suceder. Correcto, correcto, estoy súper de acuerdo. Bueno, vamos, y sigo insistiendo de que es un curro y animo a que la gente lo haga por lo mismo, por esto que acabas de decir, ¿no? Que al final es lo que decías inicialmente de este ciclo, ¿no? Y cómo se retroalimenta constantemente en cada parte del proceso esto. Y es decir, esta persona se va y yo tengo que volver a buscar cubrir la vacante, si es que la vacante va a quedar abierta o en principio, si queda abierta para reponerla, no tengo que cometer el mismo error de incorporar una persona como la que se está yendo porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, no le damos tanta importancia a ese proceso de offboarding y abrimos la vacante con la misma job description. La pegamos, la copiamos la que había antes o la reabrimos, que es peor todavía, porque no podemos tener una analítica también después, un seguimiento de tal. Se reabre, esto lo he visto un montón de Sí, veces, sí, todo, cuando todo. son recurrentes sobre todo, se reabre y ya está. No hay un análisis de qué estoy buscando ahí, así que por favor, escuchar y revisar estos procesos porque me parece que es crucial y de hecho, justo te iba a preguntar, pero creo que lo has dicho bastante bien en todas estas respuestas, es cuál es ese rol que tiene, que a veces es como invisible, pero imprescindible del recruiter en los procesos de reestructuración o de despido desde la trinchera, ¿no? ¿Qué valor podemos aportar ahí que nadie espera de nosotros? Y es el estar presente en esos procesos, como bien has dicho, para poder construir procesos mejores y encontrar mejor talento, o talento que se ajuste mejor, es la palabra, a las necesidades que ahora tiene la organización y que va a tener en el futuro. Y también es donde nos encontramos, ¿no? Al final estamos viviendo un auge increíble, descontrolado de las IAs y esto también hace que todos los roles que anteriormente podíamos conocer como roles más segmentados dentro de todo el área de recursos humanos, muchas veces el área de talent acquisition o selección, sobre Sí, todo hablamos de empresas más grandes, empresas corporate o empresas que tienen miles o decenas sí, de miles de empleados, normalmente estén incluso departamentos separados, que esto hace pues que también pierdas una visión del ciclo de vida completo. Creo que de forma progresiva estos roles, ya cuando hablamos de corporate o decenas de miles, van a ser roles mucho más híbridos, roles que al final pues, van a ser mucho más generalistas, algo que ya se vive en las sí, startups, en las scale-ups, correcto. que normalmente la persona que es responsable de selección también es responsable de desarrollo y responsable de offboarding. Sí, Normalmente cuando hay dos, tres personas, pues suelen ser también en este caso, pues personas que son muy, muy generalistas y ahora cada vez más, con la sensación que me va dando conforme voy viendo cómo evoluciona el rol de la persona de selección, que cada vez va a ir creciendo, ¿no? En otras áreas, que en este caso como puede ser pues, People Analytics, como puede ser Employer Branding, que ha ido creciendo también en estos últimos años, y creo que también otras partes del ciclo de vida pues, se van incorporando en lo que es la parte del rol, pues, que ya de por sí ya está automatizando muchas de las responsabilidades que antes eran muy manuales, como puede ser el mm, sourcing, como puede ser creaciones de job descriptions, como puede ser cualquier tipo de elaboración de informes, pues esto ya la IA es un backup que nos está ayudando sobre todo a ahorrar muchas horas de trabajo y como el propio rol de Talent Acquisition, que lo considero fundamental que siga permaneciendo en cualquier empresa porque es la puerta sí, de entrada, es la persona que conecta con todas las necesidades de una empresa, es un rol que considero indispensable, como además de estas responsabilidades que forman parte de una persona, como además pues, se pueden ir integrando de forma progresiva responsabilidades que conectan a esta necesidad, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, pues ahí es algo que creo que va a ser un proceso muy madurativo dentro de estos próximos meses, porque esto está evolucionando muy rápido. Entonces iba a decir años, Sí, pero sí, no, pero estos meses. Entonces, sí que creo relevante que no que cualquier persona que se dedique a la selección esté muy abierto a explorar pues cualquier tipo de responsabilidades dentro de su scope, ya sí. que la automatización está siendo pues drástica. Me encanta.
Me encanta este llamado a que nos pongamos las pilas porque creo que es tal cual. Tener ese rol, porque la gente le tiene miedo al generalista y le tiene miedo al especializarse. No me da Ujú. esa sensación. Bueno, yo tengo esos comentarios, ¿no? De gente que me lee en la newsletter y demás, que es como, bueno, pero claro, porque tú solo. Y digo, tío, o sea, si tú supieras todo lo que, lo que sé de People para poder estar en Talent Acquisition, ¿sabes? O sea, Total, porque esta es la total. parte que la gente se olvida de decir, yo no abro LinkedIn y me pongo a buscar gente, ¿sabes? O sea, ese es un poco el resultado, ¿sabes? De abrir una vacante, pero cómo hemos abierto la vacante, cómo hemos llegado ahí, y ya no solo desde el rol de, yo ahora estoy de rol consultor, pero yo siempre Ujú. hago la pregunta de, ¿no lo puedes cubrir con alguien de adentro? ¿Y sería escupir para arriba? Sí, claro que sí, porque si me dice que sí, yo pierdo el placement. Yo tengo que preguntarlo porque tengo que ayudar a mi cliente a que pueda fomentar cierta movilidad interna dentro de la empresa, lo cual eso genera motivación de decir, hey, me han tenido en cuenta, han hecho una buena evaluación de esa persona para hacer esa promoción. No, hay un montón de procesos que sabemos de Ujú. people que lo sabemos hasta mejor porque lo vemos desde afuera y podemos ver las mejoras que se pueden hacer y cómo se puede hacer bien dentro de nuestra empresa o de la empresa cliente para poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, generalistas o especialistas, yo creo que es ese rol híbrido de saber muy bien lo tuyo para poder hacerlo bien, pero sin perder de vista el cómo se nutre mi proceso de selección Correcto. de todo el otro proceso que bien decías es circular. Entonces, si yo no hago bien o sea, no introduzco bien la empresa, no hago bien un employer branding, no voy a traer el mejor talento disponible, ese talento no va a entrar a la organización, esos equipos se van a quemar, sé que se van a quemar y empieza un círculo vicioso feo, ¿no? Entonces, qué importante es, señores, que se pongan a mirar qué hace el compañero de people de al lado, preguntar qué hacen los hire managers, Correcto. preguntar, porque no es solo qué hace people, es qué hace la organización, para qué esta persona utiliza estos programas, para qué esta persona habla con otra área, ¿no? Entonces, bueno, en fin, creo que ese llamado a que veamos out of the box, fuera de nuestro silo, creo que es súper importante y que todavía, no sé, Carlos, si me querés dar tu opinión, pero yo todavía veo que no seguimos trabajando medio en silos hasta en las pequeñas empresas. Me da esa Ujú. sensación, siendo poquitos compañeros de people. Mm. Sí, es algo que creo que es un mal generalizado, que creo que de forma progresiva se intenta trabajar desde todas las áreas, pero siempre existen estos silos. Al final cada uno pues, mira en pos de que mi trabajo funcione, entrego y a partir de Mm, ahí, pues bueno, pues ya como que parte me olvido y es un ejercicio que creo que debe ser constante, ¿no? El romper esos hilos y al final el crear conexiones, pues cuando hablamos con área de people o cuando hablamos con área de finanzas, cuando hablamos con hiring managers, cuando hablamos con cualquier stakeholder que al final pues tengas que estar trabajando de forma regular. Es fundamental, vuelvo a repetir la parte de la empatía, todos tienen pues también sus entregas, todos tienen sus deliveries, todos tienen sus responsabilidades, sus sí, KPIs, pero al fin y al cabo todo el mundo está trabajando por el bien de, en este caso, la empresa y al final, pues bueno, pues, los objetivos pues deberían ser comunes, ¿no? Por parte de todos los departamentos y por parte de todas las áreas. Entonces, algo que creo que en muchas ocasiones se olvida, que al final el objetivo debe ser un objetivo común y no el que barro para mi casa, ¿no? Y una vez yo como ya lo mío ya está hecho, sí, pues bueno, no me preocupo de más. Y al final, pues también es un poco relevante lo que comentabas, me ha parecido súper interesante lo que comentabas, la parte de generalista versus especialista. Y al final un poco más que eso se habla, ¿no? Los perfiles T, perfiles U, perfiles W, ¿no? Todo tipo sí, de perfiles a la hora de especializarse. Yo sí que veo fundamental que aquello que te gusta, que tienes pasión, que seas un verdadero experto, que te apasiones por ello, que crezcas, que te conviertas en una referencia, pero como comentabas perfectamente, sin olvidarte de cómo conecta, en este caso, tu especialización correcto, con las áreas que están relacionadas. Tú puedes ser un perfecto recruiter, puedes ser una persona excelente dentro del área de selección, conectar a la perfección con los candidatos, pero si no eres capaz de entender el producto al que se dedica la empresa, no eres capaz de entender los números, no eres capaz de entender las finanzas que está pasando y que en este caso pues no eres capaz de poder fichar a las personas que realmente se correcto, necesitan para la propia empresa o la propia cultura, una cultura que es muy idiosincrática, que al final tienen que ser personas muy concretas para esta cultura, mm, muy buen recruiter que seas, si no eres capaz de entender todo lo que está vinculado en este caso, a la sí, posición, pues vas a dar muchos palos de ciego. sí, sí, sí.
Bueno, de hecho, para mí el buen recruiter o la buena recruiter es esa persona que puede leer un poco negocio, entender el área para la que está reclutando y cómo esa área impacta en negocio para poder vender, sí, vender, señores, una visión, o sea, porque hoy al final está difícil el mercado para el reclutamiento, o sea, porque está cambiando mucho no me quiero ir mucho por la rama porque me gusta el tema que estamos abordando de vinculación, pero quiero hacer esta nota creo que no hay mucha gente que no es consciente de, cuando digo difícil, no porque el perfil sea difícil, que eso se le suma, pero estamos cambiando la forma en la que queremos vivir como profesionales y las empresas, unas más rápido, otras más lento, se están dando cuenta de eso y están haciendo sus cambios. Pero si no sabemos vender la visión y el propósito que tiene la empresa, creo que se va a ser mucho más difícil poder venderle si no tenés un salario competitivo, si no tenés un tituliti que venderle, que ofrecerle. Y hay muchas personas ya no quieren ni el título ni el dinero, quieren un bienestar, quieren poder cerrar el ordenador y que nadie les llame a partir de las 6 de la tarde, a las 5 a la hora que sea. em, y lógicamente eso hay que construirlo entre todos para que después lo puedas vender. Por eso creo que si no estás atento a cuáles son esos cambios que, que negocio está o a dónde está yendo, si es una empresa que a todo lo contrario, ¿sabes? O sea, está en un momento de que hay que meterle el 200% de tu fucking time, ¿sabes? O sea, y puede ser no tu momento vital o puede ser tu fucking momento vital y decís, hombre, yo esto me lo como, pero vamos, I mean, y ¿no? Pero si hablas con una persona y no lees ese momento vital de la persona con el momento vital de negocio, no hay match. No hay Y match. empezamos con la rueda viciosa, ¿no? Entonces creo que es interesante esto de no solo esto de que ser especialista en lo que te guste, que creo que eso es brillante porque hay gente que le encanta learning, hay gente que le encanta nóminas, mis respetos. Hay gente Total. nos apasiona talent acquisition, ¿no? Pues bueno, pero no perder el foco en lo otro. Así que guay. Genial. Sin perder de vista de vinculación, hay un tema que quiero que empecemos a tocar aquí, que es el cómo cambia el vínculo con los managers o con el equipo, ¿vale? Cuando se sabe que se avecinan salidas en plural, ¿no? Porque desde después de COVID, hemos vivido layoffs en diferentes empresas. Las seguimos viviendo, creo que con menos publicidad o menos marketing en prensa de lo que hemos vivido el 2020-2021. Pero ¿cómo se gestiona esto, este vínculo o este mood que se genera alrededor del saber que se avecinan salidas sin traicionar la confianza de nadie y generando lo mejor que se pueda, sabiendo que es la decisión más difícil? Ujú. Sí, es muy complejo, ¿no? Porque venimos de estos últimos, por lo menos 5 años. Quien los haya vivido completos, pues habrá visto desde los momentos más hype dentro, si Mm, hablamos, del sector más tech o hablamos del sector correcto. más volátil ha sido en estos últimos 5 años. Pasamos de en el mundo COVID, en el que el rol propio del recruiter era el rol más cotizado dentro del mercado, en el cual, Sí, pues, que todas las empresas querían tener un propio rol de recruiter interno en la compañía, ya no solamente interno en la compañía, sino que además, pues, salarios que también iban creciendo. Bueno, al final, se había conectado mucho, ¿no? A todo lo que era, pues, esta gran burbuja dentro del ecosistema del desarrollador y ha venido una corrección, que esta corrección, pues, se lleva viviendo, pues, de 2023, 2022, 2023 hasta, pues, el año que nos encontramos ahora. Y bueno, pues, con esta corrección, hay gente que está más conectada a la situación actual del mercado, del cual, ujú, pues, esta corrección está afectando a la gran mayoría de empresas del sector tech, y ya no solo tech, porque creo que es generalizado en todas las empresas que hay una corrección. Y por una parte es por el crecimiento o el boom que hubo en años anteriores, con una expectativa, pues muchos de ellos en el que todo iba a ser mucho más digital, por lo cual pues invirtió mucho más en todo lo que era el apartado más digital. La gente pues ha hablado y prefiere mucho más el digital, la parte más entre sí, físico y digital, con lo cual pues bueno, pues han tenido que desinvertir en muchas de las cosas. Eso y que ahora pues además todo lo que es el sector tech, pues todo lo que no sea palabra IA dentro de su ecosistema de startup, pues ya no es tan suculento dentro de rondas de financiación, dentro de lo que es crecimiento y dentro de lo que es pues, todo lo que supone el mercado tech, ¿no? Entonces esto pues ha sido una vorágine que bueno, pues a todas las personas
empleadas que viven o que venían de un ecosistema en el que todo era fantástico, en el que todo era crecimiento, todo era año tras año, que se iba expandiendo el equipo, se iba Sí, expandiendo el mercado, todo era muy positivo, podríamos decir. Pues ahora ha venido pues, un cierto declive, que esto hace pues, que se vea afectada, pues en este caso, la motivación, gente que esté preocupada por si su puesto de trabajo va a ser el siguiente, y al final lo vemos todos en las noticias. sí, Sobre todo es Estados Unidos la que lleva un poco la voz cantante cuando hablamos de layoffs o cuando hablamos bueno, de despidos más masivos, pero ya no solo es, en este caso, Estados Unidos. Creo que Europa también hace sus movimientos, empresas que directamente prescinden de departamentos enteros para sustituirlos por IA. Entonces, esto, pues, ¿cómo se solventa, no? Yo creo que principalmente la comunicación es lo más transparente posible. O sea, realmente ya no estamos hablando de que los objetivos de las propias empresas, de las que yo también es un poco estoy viviendo, es muy complejo poner objetivos a largo plazo, objetivos a un año vista, porque estamos hablando que ahora mismo con todos los cambios tan radicales que estamos viviendo, pues nuevamente te ponía antes, el cambio que tenemos que hacer nosotros ya tenemos que pensar en meses, pues igualmente lo mismo en una empresa. Ahora sí, mismo hay tanta incertidumbre, es un ecosistema tan buca, podríamos decir, que el tener esa proyección a largo plazo, pues cada vez lo hace más complejo. Por eso creo que lo más importante cara a nuestro rol a la hora, pues también de comunicarlo con empleados, con hiring managers, cualquier persona que pueda estar vinculada a cierta incertidumbre, es intentar constantemente de, pues, tener una comunicación súper fluida de hacia dónde estamos en este momento, cuál es nuestra misión, por lo menos a corto o medio plazo, cómo estamos financieramente, cuál es nuestra estrategia a la hora de captación, a la hora de retención. Entonces, todo este tipo de datos creo que también pues, ayudan a que la persona, por lo menos, su preocupación no sea en su puesto de trabajo, va a desaparecer o no, sino que su preocupación sea en su rendimiento, sus entregas del día a día, sus deliveries y no todo el ruido que puede generar, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. sí, 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 creo que es así. Y esto lo relaciono mucho con lo que estábamos hablando antes de esas, de esas habilidades, ¿no? Para comunicar, para entrevistar y tal, como desarrollarlas, porque tenemos en estas situaciones, creo yo, está lo que se dice desde dirección y cómo se baja eso cuando son estas decisiones más masivas, ¿no? Porque distinto es a desvinculaciones muy puntuales por performance o voluntarias, ¿no? A esto de necesitamos prescindir un poco de la noche a la mañana de un grupo de personas grande, ¿no? Entonces, el cómo nos preparamos para esto, desde tenemos la notificación de dirección okey, vamos a tener que bajar esto, porque lo decía al final es, tengo que desvincular de la forma más empática, más efectiva posible, daño va a generar a nivel employer branding, a nivel empresa, este movimiento tan brusco, lo tengo que hacer smoothly, lo tengo que hacer bien. Y por otro lado, el síndrome del superviviente de la otra parte de la empresa que se queda mirando como diciendo, ¿what? Soy el próximo, soy la próxima que me voy a la calle, no nos van a decir cuándo y es como caos. Total, por eso es tan complejo y tan difícil, ¿no? Cuando Sí, hablamos de estos temas, porque, bueno, al final con el caso que dices, ¿no? Pues sobre todo de cuando ya son varias personas afectadas, afecta a todo, a la organización, porque al final se están marchando amigos, se están sí, marchando responsables, se están marchando gente que ha creado cultura, gente que esa propia cultura que desde nuestro rol no vemos, que al final es un poco más la cultura informal, la correcto. cultura del que hace más bromas a la hora de comer, el que crea los Sí, memes en Slack y X, ¿no? Entonces, realmente con cada impacto, ¿no? que genera esto, pues hay que ser también muy consecuente el cómo seguir acompañando. Al final, pues, que esto venga acompañado también de factores muy transparentes del por qué se ha tomado la decisión, mostrar financieramente hablando si ha sido un motivo financiero o si ha sido un aspecto de producto, ha sido un producto de rendimiento. O sea, realmente ser muy, muy transparentes con por qué se ha tomado esa decisión. A las personas que se han quedado, por qué se han quedado. O sea, que realmente también hay que dar una explicación a las personas internas de decir, si tú no has estado, en este caso, afectado, es porque realmente vale, la empresa apuesta por ti, porque realmente considera que está dando pues un doble valor a tu trabajo, por lo cual pues, aprovechar ese refuerzo dentro de lo traumático que es, pues insisto, en correcto. tipo Sí, este tipo de situaciones, pero también se puede, ¿no? En este caso, aprovechar a reforzar a las personas que se quedan, que bueno, pues que su valor en la empresa está demostrado y que realmente pues
se apuesta por el crecimiento de las personas que se quedan. Y también, pues eso, intentar con toda la transparencia posible explicar que este ejercicio, si ya se ha solventado la situación que en este caso se esperaba solventar, si ha sido un ejercicio único en la empresa y realmente no se va a volver a realizar, o intentar, pues en este caso, decir, en el caso de que sea próximo una serie de pautas, incluso pues se pueden plantear algún tipo de, pues eso, pactos en el que antes de comunicarlo, si hay alguna persona que quiera estar vinculado a este tipo de salidas, pues que lo pueda Claro, que comunicar lo con su diga. manager y decir, mira, manager X, manager Y, yo no me quiero marchar, pero en el caso de que si hay algún ejercicio de salidas por X motivos, pues me gustaría que me incluyeras a mí por X motivos. Sí, Entonces, yo creo que también es algo sano que si alguna de las empresas que escuchan, pues se pueda plantear, decir, "Mira, no sé cómo realmente poder afrontar un ejercicio de salidas, plantear esta parte de explorar si hay personas que aceptarían una salida voluntaria por el hecho de que mucha gente no se marcha porque no tiene el paro, hablando correcto. pronto y claro. Sí. Entonces, hay muchas ocasiones que si las personas perciben que tienen una oportunidad de poder salir por la puerta, obtener su paro y poder crear su proyecto personal, o porque realmente en la empresa están haciendo un esfuerzo mastodóntico cuando realmente están deseando salir, pues también sucede que este tipo de ejercicios pueden ayudar a que, pues bueno, pues hayan determinados ambientes tóxicos que la persona de forma proactiva pueda decidir su salida. Me parece genial y creo que es un gran, gran tip y funciona. Yo lo he visto y funciona. Que la gente que no lo haya aplicado, que lo aplique si lo hace falta, porque de verdad funciona, porque es lo que decís. Hay gente que se queda esperando que ser la próxima, no es la próxima, pero ya no quiere quedarse ahí porque la situación le genera mucha ansiedad, le agobia, ya no es el sitio donde quiere estar, ¿no? Y no se va por su propio pie porque es lo que decís, a nivel económico no tendría ningún respaldo y creo que son acciones que si se gestionan bien desde esto que has hecho hincapié desde el inicio, ¿no? Desde esa empatía, de esa comunicación transparente, la empresa gana enteros, tío, o sea, gana tantos puntos de decir, mira, al final hizo este layoff, pero en la segunda tanda, que ya no nos tocó tan de sorpresa, lo gestionó, nos abrió la puerta a las salidas, habla muy bien porque la vida da muchas vueltas. Y hoy la empresa puede estar en un momento muy crítico y mañana puede estar en un momento muy bollante y más estable, entre comillas, muchas comillas, em, y ser un lugar donde vos podés seguir creciendo y decir, okey, volver a tocar la puerta y decir: "Hey, remember me, ¿te acuerdas de mí? Me encantaría acompañarte en este momento", ¿sabes? O sea, ya la empresa valorará si es sí o no, pero que o ese manager tocarte en otra empresa, Totalmente. o ese compañero tocarte en otra empresa, ¿no? Al final es como, ¿cómo estamos cuidando esas relaciones a futuro laborales? Em Desde la empatía y la comunicación. Y creo que ahí, en todos los procesos, pero en estos, tenemos que dar un pasito adelante como recursos humanos para ser más proactivos en diseñar esos procesos de comunicación que lleven a buen puerto. Lógicamente, no vas a contentar siempre al 100% de la plantilla con decisiones como estas tan drásticas. No es una noticia feliz, pero se puede hacer lo más fluido posible o que amortigüe el impacto lo más que se pueda si se diseña con tiempo y con anticipación. Porque por lo general tenés cierto tiempo de margen de maniobra para poder diseñar y qué impacto va a tener. Y cuando hablamos también de esta el mensaje, ¿no?, que dejas también a la hora de la salida. Hablamos ahora mismo, pues, yo estoy en Valencia, pues, Comunidad Valenciana, o sea, que realmente son ecosistemas en el que más que menos las conexiones existen, Sí, en el que las referencias las puedes obtener muy rápido preguntando a X, Y, Z. Cuando hablamos ya de ecosistemas, pues, en este caso que pueden considerarse más nicho o espacios en el que, bueno, que al final, pues, cuando ya llevas un tiempo dentro del sector, conoces, ¿no? Pues nos conocemos todos. Si no cuidas, en este caso, todo el ciclo de vida desde inicio hasta el fin, tú al final acabas sabiéndose y en el que cualquier persona va a buscar referencias, va a preguntar a un ex empleado, oye, ¿me lo recomiendas? Oye, ¿cómo fue tu experiencia allí? El dejar un buen sabor de boca, recordemos que al final primacía, recedencia, lo que más recuerdas es lo primero y lo último. sí. En muchas ocasiones olvidas todo lo que ha sucedido en medio. Entonces, el cuidar, pues eso, pues este rol, ¿no?, que hablamos del final del ciclo de vida y el inicio del ciclo de vida, el cuidar estos espacios hace que en este caso el employer branding sea crucial. Sí, sí, sí.
Creo que y aparte has dicho una verdad como la copa de un pino, que es nadie se acuerda del durante. Sí, sí, totalmente. Nadie, o sea, cuando haces entrevistas de salida y les preguntas, la gente se tiene que pensar, o sea, si ya lleva un tiempo en la empresa, tiene que pensar en algún momento y sí se acordará de las fiestas, los típicos hitos, ¿no?, del año. Después el durante no, pero sí el cómo le dijiste adiós y cómo le diste la bienvenida, se acuerdan perfectamente. Pero son momentos que dejan dejan mucha imagen, ¿no?, en la retina. Sí, 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 correcto. Sí que me gustaría preguntarte si has tenido experiencias de ver, ya sea como primera persona de participar en esas desvinculaciones o de ver a compañeros haciéndolo o managers haciéndolo, que defines como mejores desvinculaciones, como mejores, o sea, como que te han llamado la atención que dijiste, wow, qué bien. Sí, pues un poco lo hemos ido comentando, ¿no? Sí, Conforme hemos ido hablando, no obstante, pues he ido viviendo, creo que ya desde hace varios años, ¿no? Que he tenido que vivirlo y un poco, pues ya me- una de mis experiencias anteriores, yo mismamente me tuve que desprender de todo mi equipo sabiendo que yo iba a ser también el afectado al final. Bueno, pues yo creo que en esos momentos son los que cuando sale la sinceridad, yo creo que el sentarme con este caso, con todas las personas de mi equipo y comunicarlas, creo que en todas las conversaciones fueron súper francas, fueron súper honestas. Todas las personas me lo agradecieron al máximo. Al final, cuando tú te abres en canal y dices, sí, yo soy el emisario, soy el portavoz, o sea, ojalá pudiera tener aquí la decisión de obrar por otra dirección, ¿no? Entonces, pues esto sobre todo es lo que en muchas ocasiones hay que entender. Nosotros, o en el caso del hiring manager, cuando estamos acompañando, muchas veces somos la consecuencia de pues, determinadas decisiones que en este caso pues, se toman a nivel empresarial y que bueno, pues al final no dejamos de trabajar para una empresa que tiene que ser financiada económicamente, que tiene que correcto. ser estable y que a la larga tenemos que ser todos consecuentes en el que si los números no funcionan, lamentablemente, pues tenemos que tomar decisiones. Entonces ahí sí que lo fundamental y un poco pues también remarcando, ¿no? Lo que he ido comentando anteriormente. Además de la empatía, se tiene que ir muy, muy bien trabajado, muy, muy, muy claro el contexto de la persona a la que le estás comunicando, porque no es lo mismo una persona que ahora mismo es su primera experiencia profesional o segunda experiencia profesional en el que por una parte puede ser traumático porque es la primera vez que lo vive, pero por otra no tiene una mochila detrás, tiene libertad total y incluso en muchas ocasiones es lo que necesitaba porque quería cambiar de sector y pues es la Sí, primera experiencia que he tenido y necesitaba este impulso para volver a pensar, ¿no? Que no otra persona, pues que ya tiene 2 3 hijos, que realmente pues, su posibilidad de luego de reincorporarse al mercado de trabajo es diferente. Posiblemente si tú miras su currículum y ves que el currículum pues, no se había actualizado desde hace años, años, un LinkedIn sin trabajar, o sea, realmente sabes que posiblemente pues, este ejercicio vaya a ser bastante más traumático, ya que tiene que reubicar toda su vida personal, además de volver otra vez a arrancarse en su vida profesional, ¿no? Entonces ahí sí que es fundamental que tú cuando ya abordes pues, este tipo de conversaciones, saber a la persona a la que te estás dirigiendo y ya prever pues, cualquier tipo de posibles conversaciones o posibles reticencias. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo con el acuerdo que tú le vayas a comunicar. Pues hay que ir muy bien preparado con los números que estás mostrando, entender todas las cifras de todo lo que aparece, porque va a haber personas con dudas, personas que no lo entiendan, personas que te van a decir, oye, no lo quiero firmar, ¿por qué saber en esos casos cómo tienes que actuar? Personas que te vayan a hacer preguntas normales y corrientes, como decir, oye, pues yo con estas cifras puedo ir al paro, ¿cuándo voy a cobrar? ¿Cuándo se me correcto. va a hacer? Todo este tipo de preguntas que en muchas ocasiones, las primeras veces a las que afrontas, al no haber sabido nunca qué es lo que va a suceder, pues te vas a encontrar con muchas preguntas que no tienes respuestas. Entonces yo aquí sí que recomiendo, además, no es una fantástica IA que le puedes preguntar, oye, mándame las 50 preguntas Sí, más comunes que me pueda hacer una persona en una posible conversación de offboarding. Y estoy seguro que de la mayoría de preguntas van a ser repetidas en ocasiones que tú vayas a vivir. Entonces ese ejercicio lo puedes ir haciendo y ya te va a ir ayudando a ti a decir cómo yo afronto este tipo de conversaciones de salida. Entonces, el prever y el saber que esta persona se puede enfadar, que se va a levantar, va a salir de la sala, sí, va a querer llamar a su abogado, va a querer hacer... Hay tantas casuísticas que pueden suceder que lo mejor es ya pues hacer este ejercicio de visualización, este ejercicio de preparación y decir, ya sabemos que esto podía suceder, ha sucedido, una de las alternativas que teníamos encima de la mesa, con lo cual, como ya sabíamos y ya lo habíamos preparado, esto es nuestro método de acción. Entonces ahí sí que recomiendo, pues bueno, sobre todo conforme más vas realizando, más estrategias tienes, ¿no? A la hora de poder prepararlo
pero bueno, que al final es, yo creo que con cualquier herramienta de ella, pues ya es un buen entrenador que puede ayudar a este tipo de ejercicios. este ejercicio que has dado. Y lo amo porque es mi forma de vivir, ¿sabes? Crear escenarios en los que te preparas para lo peor. Cuando no pasa lo peor, es que es todo maravilloso. Si pasa lo peor, estabas preparado igualmente. Y creo que has dado ejemplos muy puntuales porque la gente, cuando vos le decís, prepárate la entrevista, la de salida, pero cualquier entrevista, prepárate la entrevista de salida, la gente hace el típico de, ok, tengo los documentos que le tengo que hacer firmar, tengo no sé qué, me puedo haber preparado las preguntas del paro, pero no te preparas para la carga emotiva y emocional que eso lleva, que es lo que has dicho, la persona se puede poner de pie, se puede poner a gritar, se puede poner a pedir el abogado, o sea, se puede liar tan parda como dejes que eso pase. Ujú. Entonces, y lógicamente esa persona está, entre muchas comillas, en su derecho de manifestarse, pero por otro lado, seguimos estando en un contexto laboral y en un contexto en el que estamos 2 personas, que ninguna de las 2 personas quiere estar ahí. Entonces, como empaticemos los 2 con los 2 y cómo traemos a la calma, porque lo último que podemos hacer nosotros es ponernos a la misma altura de la carga emocional que esa persona se le dispara y traerlo. Entonces, esa preparación también es importante de, okey, es un momento tenso para los 2, pero tengo que saber que puede pasar todo esto, preguntarle a alguien si lo ha pasado, ¿sabes? O sea, o qué se espera de esta persona, ¿sabes? O sea, me encanta el que traigas, el que se tengan que preparar esos escenarios, tanto en la teoría, en las preguntas más tácticas, teóricas que necesita resolver, como en la parte emocional. Porque creo que nunca preparamos ese escenario con el detalle o con la, ¿cómo le diría yo? Hasta con un role playing, te diría, si hace falta, sobre todo para quienes inician en este tipo de conversaciones, ¿no? Por eso vuelvo al skill de entrevista y de conversaciones transparentes y difíciles y como algo puntual para desarrollar, porque acá se puede liar, como hay gente que tranquilamente te hace las preguntas y tiene su descarga fuera de la oficina. O sea, ya después te manda el burofax del abogado, pero ya fuera de la oficina. Así que genial, me encanta que lo hayas traído. Carlos, de todos los que nos has dado, porque creo que este es el podcast donde hay que sentarse con papel y lápiz a la vieja usanza, así como muy millennial lo mío, pero escucharlo varias veces y hacer este, ok, ¿dónde estoy yo hoy en estas competencias que Carlos nos ha dicho de hacer y tener y cómo las puedo mejorar? Pero no sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros respecto Ujú. a estas skills, a este tema, temazo. No, sobre todo es ser curioso y sobre todo, pues, seguir experimentando bueno, con todas las herramientas que van viniendo. Yo no sé si esto es automatizable o no, el que venga una IA y se encargue de comunicar este tipo de cosas. Realmente no, ahora mismo no lo concibo, Total, pero no lo sé. O sea, sí, tal y como están ahora mismo creciendo es las un cosas, signo de pues la verdad pregunta. es que no lo sé. Sobre todo ser muy abiertos y sobre todo muy esponja, podríamos decir, con todo lo que está viniendo, al final es no cerrar puertas, ¿no? Sobre todo y estar muy a la defensiva con todo este tipo de cambios que están generando, ya que es inevitable lo que ahora mismo está sucediendo, con lo cual creo que una actitud abierta y positiva, curiosa hacia todo lo que nos estamos dirigiendo, hacia todos los cambios que estamos viviendo, va a hacer que, bueno, pues que nos ayude a explorar, a entender, a mejorar como profesionales, a mejorar como personas y bueno, pues sobre todo, creo que también, pues, nos va a hacer un poco más felices en nuestros roles y no estar en constante precaución o en constante preocupación de mi rol va a desaparecer, me voy a quedar sin trabajo, sino pues, Sí, estar junto en la ola, ¿no? Con todo este cambio, pues que seamos capaces de surfearla y que no nos entierre. genial. Pues, ¿dónde te pueden encontrar para seguir esta conversación? Si tienen curiosidad de trabajar contigo, ya sea estos nuevos cambios laborales también, que me parece súper interesante ese perfil tuyo de Ujú. acompañamiento en la búsqueda de empleo, en el cambio profesional, ¿dónde te pueden encontrar? Pues principalmente en LinkedIn, además de en la newsletter Talento Destacado, pues ahí sí que nos pueden seguir. Ahora mismo está un poco más pausado, pero bueno, prometo retomarlo lo antes posible. Con todo lo que es LinkedIn, pues en ese aspecto me podéis encontrar. Sí que trato de responder a todos los que me escriben. Pues también hay posibilidad de mentorías, con lo cual, pues si alguien tiene interés en cualquier tipo de mentorías, pues también se pueden practicar. Abierto a cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de mano que pueda echar con este tipo de situaciones, ¿no? Pues yo más que encantado a poder
poder, pues bueno, pues dar mi granito de arena. Pues genial, y yo recomiendo que se pongan en contacto y que lo sigan a Carlos y que si tienen alguna duda le pregunten porque si lo traigo es porque lo valoro dentro de los profesionales de Talent Acquisition y de People en general porque he visto en Carlos una persona con la que me identifico mucho y con la que no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, ser compañeros, pero tenemos la misma filosofía en lo que hemos compartido de las cosas que hemos realizado y creo que les puede aportar muchísimo. Así que cualquier pregunta, no duden, porque primero que es una persona súper generosa, eso sí, así que escríbanle si tienen duda de, Carlos, no sé cómo hacer esta desvinculación con mi equipo. Escríbanle que les va a dar una mano gigante y es un excelente profesional. Así que, Carlos, yo quiero agradecerte este ratito que nos has brindado y lo mucho que nos has aportado con un tema que a mí me gustaría seguir haciendo más capítulos de este tema porque se habla bastante poco y nada, y es un temazo por el impacto que tiene el negocio. Así que muchas gracias de Gracias a ti, corazón. un placer y para cuando quieras hacemos una segunda parte. Genial. Si tienen algún comentario o algo, me dicen, queremos que a Carlos para que nos hable puntualmente de esto, lo escriben en comentarios. Yo voy a dejar el enlace de su newsletter y su enlace a LinkedIn en los comentarios del vídeo, tanto en YouTube como en Spotify, para que lo encuentren fácil. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos en la próxima.